días. ¿Cómo están todos? Capítulo 41, el versículo 50, busquemos. ¿Ya buscaron? Voy a leer Génesis 41, 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Hasta el 52 hemos leído. José fue levantado como el gobernador sobre toda la tierra de Egipto por la prudencia de Faraón. Así José fue levantado. Así empezó a trabajar en Egipto con la sabiduría de Dios. José, gobernado en Egipto, se casó con Asenat, hija de Potifera. Dios le permitió los hijos a José. El primer hijo se llama Manasés. Manasés quiere decir el que hace olvidar. Quiere decir olvidar es Manasés. Luego el segundo hijo también nació. Su nombre es Efraín. Fructífero significa. Le llamó diciendo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Por eso Efraín es fructífero. Así fue la vida de José. En el corazón de José había mucho recuerdo dolorido que llegó a través de los hermanos de José. Los hermanos de José le persiguieron a José, por fin le vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Luego llegó a la casa de Potifar como un esclavo. Luego, por el pecado de la mujer de Potifar, José entró en la cárcel. Claro, José se superó de estas situaciones y dificultades por la fe en Dios, por la esperanza que Dios le dio a través del sueño que tenía. Pero todo este momento fue bastante duro, dolorido, afligido también. Después de ser levantado como el gobernador de Egipto, que Dios le había preparado toda esta bendición. Después de ver la voluntad de Dios, José, él se olvidó de todo el recuerdo dolorido, de lo que recibió de sus hermanos. José pudo olvidarse de la tierra que salió, de lo que recibió de sus hermanos,
de lo que recibió de la mujer de Potifar también. Las dificultades, las aflicciones, las angustias, las situaciones, todo esto, José, él se olvidó de todas estas cosas. Por eso le llamó el nombre de su primer hijo, Manasés, diciendo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Así empezó la vida nueva, como el gobernador de Egipto. Luego, el segundo hijo le llamó Efraín, diciendo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. A través de estos nombres de los hijos de José, nosotros podemos ver lo que Dios nos permite a nosotros también. Después de recibir la salvación del pecado, surgen muchos cambios. Pero el primer cambio que viene es olvidarse de su tiempo pasado, el momento dolorido, afligido, como José. Antes de recibir la salvación del pecado, todos pasaron por la oscuridad, por las tinieblas, sufriendo por los pecados, por las situaciones, quebrantado. Así llega a encontrar con Jesucristo. Al recibir la salvación del pecado, ya pueden olvidarse de todo lo que sucedió, de su tiempo dolorido, afligido también. Eso es lo que viene al recibir la salvación del pecado. Dios, para llevarnos a Cristo, para permitirnos a oír el Evangelio, quebrantó el corazón nuestro, la confianza, la esperanza humana que había en el corazón nuestro, Dios tenía que quebrantar. A través de esa dificultad, ¿sí?, nosotros hemos podido encontrar con el Señor Jesucristo. Todos pasaron por ese momento. El hombre que cayó en manos de ladrones, él también experimentó el fracaso. Sí, él sufrió por causa de los ladrones. Luego, por la gracia de lo que hicieron los ladrones, él pudo encontrar con el samaritano. Mejor dicho, pudo recibir lo que le ofreció samaritano. A través de eso, él empezó a llevar la vida nueva en el mesón. La mujer samaritana también tenía 5 hombres, pero ella no estaba satisfecha. Ella estaba sufriendo muchísimo por sus maridos, cambiando cada vez. Estaba con el 6º hombre, pero ella no pudo menos que responder, no tengo marido. Ahí ya se nota cómo era la vida de esta mujer samaritana, ¿verdad? Así ella sufría. Estaba muy quebrantada, angustiada, afligida. Así estaba. En ese momento,
ella encontró con Jesucristo. Si ella no hubiese pasado por ese tiempo dolorido, no iba a poder recibir a Cristo quien le visitó. Pero ella, como tenía sed, sufriendo muchísimo, cuando Jesucristo le presentó a esta mujer sobre el agua viva que salte para siempre, ella, Señor, dame esa agua, para que yo no venga a beber otra vez el agua, por favor. Así ella por fin encontró con el Mesías, dejó su cántaro y se fue corriendo a la aldea para predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Ella, antes de encontrar con el Señor Jesucristo, también sufrió muchísimo. Al encontrar con Jesucristo, ella también se pudo olvidarse de su tiempo afligido, angustiado, obviamente. Así es, así Dios trabaja. Entonces, eso es lo que viene primero después de recibir la salvación del pecado. Ah, Dios, por eso, para darme esta vida eterna, para darme la salvación del pecado, Dios me tenía que permitir tal situación. Ah, entonces eso fue todo por un propósito. Dios me permitió. Así, Pedro ha trabajado durante toda la noche echando su red, pero no pudo ganar ni pescar ni un pez. Pero después de encontrar la cantidad de los peces, su red estaba por romperse. Él, a través de la palabra del Señor Jesucristo, encontró la cantidad de los peces. Él también pudo olvidarse de esa noche dolorida. Ah, Dios preparó mi corazón para poder aceptar la palabra del Señor Jesucristo. Por eso yo necesitaba experimentar sí o sí este fracaso. Ahí se olvidó. El hijo menor sufrió tanto, ¿sí? En el chiquero. Él también, al encontrar con el Padre que estaba lleno de la bendición del amor, con el mejor vestido y calzado, anillo, con el becerro gordo, al encontrar con su padre, al volverse a su padre, el hijo menor también podía olvidarse de su tiempo dolorido pasado. Así es. Eso es lo que sucede después de encontrar con el Señor Jesucristo. En mi vida también sufrí, no sé, creo que no alcanza a lo que sufrieron, ¿sí? Como Pedro, la mujer samaritana. Pero yo también sufrí bastante. No solo yo, sino toda mi familia completa. Pero al recibir la salvación del pecado, yo pude olvidarme de ese dolor, de esa aflicción. Claro, yo puedo contar porque cómo fue así como Dios preparó nuestro corazón. Pero ya no, ese momento ya no, ese recuerdo no se queda como una aflicción en mi corazón, sino la alegría, me da gozo, sí, en ese momento nosotros sufrimos por la pobreza, por la situación, pero Dios a través de eso preparó el corazón nuestro. Entonces, ya no es más aflicción, ni angustia, ni dolor, sino es la alegría y la bendición. Por eso yo
Así les cuento a los demás, ¿sí? Lo que Dios hizo en mi vida, cómo me permitió a encontrar este evangelio. Eso es lo que sucede después de recibir la salvación del pecado. Pudo olvidarse de todo lo que ha sucedido y pasado. Vamos a ver el libro Éxodo, capítulo 12, también dice la misma cosa. Éxodo, capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. No sé en qué mes estaba en ese momento, pero ese mes será primer mes del año. ¿Sí? Será principio de los meses. Cuando Dios le dijo esta palabra a Moisés, antes de la Pascua, a través de la Pascua, ese mes va a ser el principio de los meses. Vamos a suponer que estaba en julio, pero a través de la Pascua ese mes ya viene a ser primer mes. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que ha pasado, ya pasó un mes o 3 meses, 5 meses, eso no importa. Ahora vamos a empezar de nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que sucedió antes, ya Dios no mira ni valora. Eso ya no tiene sentido. Quiere decir que puede olvidarse de su tiempo pasado y puede empezar la vida nueva. Así es la salvación. Desde que uno recibe la salvación del pecado, no importa cuántos años tiene en ese momento, pero Dios le hace empezar la vida desde cero. Uno a los 30 años, si recibe la salvación del pecado, ahí ya cuenta de nuevo. Primer año de su vida. Primer año de su vida. ¿Sí? Espiritualmente digo. Su cuerpo 30 años tiene, pero su espíritu tiene ya recién nacido, un bebé recién nacido. Así uno al recibir la salvación del pecado se olvida de todo el tiempo pasado. Así es. No solamente nosotros nos olvidamos del tiempo pasado, sino Dios también. Por eso Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Todo lo que pasó, todo lo que sucedió, lo bueno y lo malo, sea lo que sea, Dios ya no se acuerda más. Por eso Dios nos hace olvidar también lo bueno y lo malo. Desde ahora ya empezamos la vida nuestra en Cristo, por la fe en Jesucristo. Así es. Por eso, así José le nombró su primer hijo, Manasés. Manasés. Claro, después de encontrar lo que Dios preparó, José ya no se quedaba con ese rencor, con ese dolor, con esa ira. No, hacia sus hermanos ya no. Hacia la mujer de Potifar tampoco. Por esta razón Dios me trajo, por eso Dios me permitió tal situación, tal cosa. Entonces no fue por la culpa de ellos, sino era el plan de Dios y la voluntad de Dios. Así uno puede olvidarse de todas las cosas. Así es. Después que viene Efraín. Después de Manasés viene Efraín.
En la vida nuestra, Señor, primeramente nos hace olvidar de todas las cosas pasadas. Luego nos da Efraín, que dice: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahí viene la bendición. Así Dios le hizo fructificar. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Fructífero, ¿cuándo viene? Después de Manasés. Después de que cada uno se olvida de su tiempo pasado. Entonces desde ahí empieza Efraín. Empieza a crecer Efraín en su vida. Así Dios nos hace fructificar. Así es. Dios en la vida nuestra fielmente trabaja. Por eso, al recibir la salvación del pecado, Dios nos hace olvidar de todas las cosas pasadas. Porque nosotros ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso, lo que ya sucedió, lo que ya pasó, ya eso no es tan importante, ni nos ayuda, ni nos afecta tampoco. Nosotros avanzamos la vida por la fe en Jesucristo. Desde ahí empieza la vida nueva, desde la salvación del pecado. Desde ahí nosotros podemos caminar con Dios sin ningún problema. Podemos esperar a Dios también, por supuesto. Así Dios trabaja en la vida nuestra. Amados, olvídense de sus pecados, de lo bueno y de lo malo igual. Olvídense de todo lo que sucedió antes de recibir la salvación del pecado. En Cristo ya somos nueva criatura. Dios ya nos dirige la vida nuestra como la vida nueva, con su poder, con su amor también. Dios tampoco se acuerda de nuestros pecados. ¿Sí? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así dijo Dios. Así está escrito. Dios tampoco se acuerda. Por eso nosotros podemos llevar la vida nueva como nueva criatura delante de Dios. Espero que haya Manasés en la vida de ustedes. A través de Manasés pueden empezar la vida nueva, fructífero, bendita. Sí, ¿por qué no? Puede, ¿por qué no? Así el Señor trabaja en la vida nuestra. Sí. Efraín viene después de Manasés. Si uno aún sigue con el pecado, no puede venir Efraín, no puede nacer Efraín en su vida. Sino al nacer Manasés, después de venir Manasés, luego viene Efraín. Dios no cuenta más lo que salió de nosotros, ni lo bueno ni lo malo. Ustedes también olvídense de todo lo que ha sucedido.
lo malo, lo bueno, igual, todos. Luego, que empiece la vida nueva en Cristo Jesús. A través de Jesucristo nosotros podemos avanzar la vida nuestra. Busquemos Gálatas capítulo 2 y 20. El libro Gálatas que está en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 2, 20. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es. Nosotros ya fuimos crucificados en la cruz juntamente con Cristo Jesús. Así Dios nos dice. Por eso Dios no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones. Ustedes también, olvídense. Ya está juzgado, destruido, castigado, muerto. Por eso no hace falta tocar ese punto. ¿Por qué? Ya está muerto. Nosotros ya estamos crucificados en la cruz juntamente con Jesucristo. Ya está juzgado. Todo lo que pertenece a nosotros. Solamente nos queda la bendición que viene a través de Jesucristo. Ustedes no miren a sí mismos, sino que esperen a Jesucristo, que trabaja la vida con mucho gusto libremente. Así el Señor trabaja en la vida nuestra. Manasés, luego viene Efraín. Después de olvidarse de todas las cosas que sucedieron sin Cristo, Dios no se acuerda más, ni valora. Dios quiere que nosotros nos olvidemos también. Ahí podemos empezar la vida nueva. Como nueva criatura, ¿sí? Como un ser perfecto también, por la gracia del Señor. Así Dios nos muestra a nosotros a través de la Biblia. Amados, recuerden bien, Manasés, luego viene Efraín. Sin Manasés no puede nacer Efraín en la vida nuestra. Por la fe en Jesucristo, olvídense de su vida pasada, propia. Solamente nos queda Jesucristo, la vida nueva en Jesucristo, mejor dicho. Que vean la obra del Señor en la vida de ustedes, después de entregarse en la mano del Señor toda su vida, después de olvidarse. Ahí viene fructífero.
continuar la clase. Era muy raro. Se acordaba bien claramente, le parecía que tenía un significado muy importante en el sueño. Por eso él llamó a todos sus magos y los sabios, pero nadie pudo interpretar el sueño de Faraón. En aquella época, la civilización de Egipto era bastante avanzada. En la historia del mundo, la civilización de Egipto es una parte muy importante y grande, ¿verdad? Quiere decir que en Egipto había muchos sabios, inteligentes. La ciencia, la matemática, la arquitectura, todo estaban muy desarrollados. Entonces los magos, eso vendría a ser como los doctores de esta época, ¿no? Profesionales, inteligentes entre los seres humanos. Pero ellos no podían interpretar, como que no podían interpretar, tampoco ellos tenían solución. Pero José, él al oír el sueño, pudo interpretar. 7 vacas son 7 años. 7 espigas también. Primero vendrán 7 años de abundancia, luego el hambre durante 7 años. El hambre que viene devorará la abundancia que hubo. No solamente José interpretó, sino dio la solución. Así tiene que hacer Faraón. Así es. Este tema es de la salvación del mundo, del pecado. No solamente la tierra de Egipto. Si no hubiese levantado José por el hambre que hubo, iban a morir todos de hambre. Ahí estaba Israel con sus hijos. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob, Judá. ¿Sí? Ahí iba a morir Judá, Jacob, todos. Entonces, este plan, el hambre de 7 años, era el plan de Satanás para cortar la genealogía de Jesucristo. Entonces, para resolver este asunto tan importante, para salvar al mundo, ese tema ya no era lo que podían tocar los seres humanos. El más sabio entre los seres humanos, su sabiduría, su inteligencia, su capacidad, no alcanza. No puede interpretar el tema de la salvación, ni puede comprender tampoco. Solamente el Espíritu de Dios que estaba en José podía interpretar, podía darle una solución exacta y correcta. Así es, entre los seres humanos y Dios hay gran diferencia. Haga lo que hagan los seres humanos, igual es inútil. Para Dios no es nada. La sabiduría, la inteligencia, la experiencia, la capacidad, la habilidad de los seres humanos, las mejores del mundo, pueden ser mejores y lindas y excelentes ante los demás seres humanos. Pero para Dios, eso no es nada. Son basuras nomás. Para los seres humanos es muy excelente, muy precioso, muy
grande, pero para Dios es una tontería. Para Dios eso no es nada. ¿Sí? A través del capítulo 41 del libro Génesis, nosotros podemos ver la diferencia de la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. La sabiduría que brindó José era la sabiduría de Dios. Eso no era de la tierra, ni de la carne, ni del ser humano. Todos los sabios y magos de Faraón solo tenían la sabiduría de la carne, de la tierra. Por eso ellos ni siquiera podían interpretar. Así es. En la Biblia, ahí está la sabiduría de Dios. Entonces, nosotros, para aceptar la sabiduría de Dios, para recibir el corazón de Dios y la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Si nosotros seguimos con la sabiduría nuestra, con nuestra experiencia, con nuestro cálculo, con la razón nuestra, nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestro cálculo, nuestra idea, chocarán con la palabra de Dios. Nosotros no podremos recibir lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Por eso, lo mejor es dejar nuestros pensamientos. Ahí la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere dar, puede llegar en el corazón nuestro. Si no, nuestra idea, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro sentimiento enfrentarán contra la palabra de Dios, expulsarán la palabra de Dios. Así la palabra de Dios no podrá llegar en la vida nuestra, ni podría manifestarse tampoco. Por eso Dios ya había dicho bien claramente: el impío deje su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Así es. Para poder volverse a Jehová, sí o sí tiene que dejar su camino y sus pensamientos. Luego recién puede volverse a Jehová, a la palabra de Dios. Así es. Dios tiene sabiduría. Dios tiene la bendición que preparó para nosotros. Dios ya preparó la vida eterna, toda la bendición, toda la abundancia de Dios. Claro. José tenía sabiduría y solución. Dios había preparado a José. Lo que hizo José, lo que dijo, lo que interpretó, no era de José, sino de Dios que había preparado. Era suficiente para salvar a todo el pueblo de Egipto hasta la tierra de Canaán también, para Israel y sus hijos. Sí, así es. La sabiduría de Dios es muy grande. Es suficiente para salvarnos, para darnos la vida, la ley, cumplir los mandamientos. Tenemos que hacer todo lo posible. Claro, tenemos que ser buenos, excelentes. Así Dios nos puede bendecir. Este pensamiento, eso todo el mundo tiene. Eso es lo que ya está formado en el corazón de todos los seres humanos. Eso no solamente dice los creyentes en Cristo, sino
de otras religiones, igual, de otras ideologías también, de cualquier filosofía también. Para recibir la bendición, tiene que hacer lo bueno, ¿sí? El malo recibe la maldición y el bueno recibe la bendición. Eso es lo que hay en este mundo, ¿sí? Sin importar la creencia. Fuera de los cristianos, igual. Todo el mundo tiene esa idea, ¿sí? En Corea, hay un dicho, hay un cuento. A través de un cuento hay un dicho. En un cuento dice, había un hombre muy bueno, ¿sí? Pero era muy pobre. Y ese hombre encontró un día un golondrina que se cayó en el suelo y su ala estaba rota, tuvo una fractura. Entonces, ese hombre cuidó muy bien esa golondrina que cayó, y cuidó y le curó, ¿sí? Vendando así su ala, alimentando también. Y así era tan bueno, ¿sí? Y generoso también. Luego esa golondrina y se curó y se voló, se fue volando. Luego trajo una semilla, ¿sí? Una semilla de zapallo. Entonces ese hombre plantó esa semilla, ahí salió zapallo. Luego, ahí desde la planta de zapallo, ahí crecieron zapallos grandes. Entonces ese hombre, y después, y queriendo ya cocinar, y cortó el zapallo. ¿Qué hay dentro del zapallo? Nada, la semilla, otra semilla, y hay hueco también, ¿sí? Pero dentro de ese zapallo salieron muchas joyas, oros, platas. ¿Cómo puede salir esta cosa dentro de un zapallo? Pero así dice el cuento. Quiere decir que ese hombre le trató muy bien a una golondrina, así era tan bueno, por eso ese hombre se hizo rico, ¿sí? Porque era bueno, porque le cuidó de golondrina. Él tenía otro hermano mayor que era riquísimo, él era muy rico, millonario era. Pero ese hombre era muy malo, muy duro, muy tacaño, ¿sí? Entonces, ese hombre se enteró de que su hermanito, que era pobrecito y miserable, por una golondrina, recibió tanta riqueza, bendición. Por eso, ese hombre maldito, el mayor, hermano mayor, buscó la golondrina. ¿Dónde está el que cayó en el suelo? Yo también voy a curarla y voy a recibir
la riqueza. Pero no podía encontrar. Por eso él encontró un nido y ahí subió y agarró, cazó una golondrina, agarró, luego, a propósito, quebró su pierna. Luego, vendando así, hizo curación. Luego, esa golondrina se fue volando, después también trajo una semilla. Eso es. Ese hombre plantó esa semilla, también salió zapallos grandes. Ahí él cortó los zapallos, abrió, ahí salieron los asaltantes, los malditos, ¿sí? Y malograron la casa de ese hombre. Y eso creo que esa clase del cuento por todo lado hay, en Asia, en Europa, y en América. Si uno le trata bien a la naturaleza, a los animales o a la gente, si es bueno, recibe la bendición y recompensa. Si es malo, recibe la maldición. Por eso todo el mundo quiere ser bueno, trata de ser bueno, ¿sí? Eso es lo que hay en el corazón de todos los seres humanos. Entonces, teniendo esa idea, no solamente esa idea, sino otra idea, otro sentimiento, sea lo que sea, si lo que sale del corazón del ser humano, con ese corazón, aunque suena bien, se ve lindo, se ve excelente, con el corazón, con lo que sale del corazón del ser humano, si está delante de Dios, si quiere recibir la palabra de Dios, no puede. Porque la palabra de Dios es muy, muy diferente. Por eso, lastimosamente, muchos leyendo la misma Biblia no pueden recibir lo que Dios quiere darnos a nosotros. No puede. ¿Por qué? Su corazón ya está lleno de su conocimiento, de su razón, de su idea también. No puede recibir. Por eso, ¿qué pasa? Interpreta a su manera. Quiere decir que no llega lo que Dios envía, sino se cambia en el corazón. Se cambia. Así es. Por eso, leyendo la misma Biblia, hay muchos que piensan, para ir al reino de los cielos tenemos que ser buenos. Para recibir la bendición de Dios también tenemos que ser buenos, excelentes. Así, con esa idea se queda. Lastimosamente. No pueden, con ese concepto, no pueden encontrar lo que Dios preparó para nosotros. Por eso cada uno tiene que dejar su pensamiento delante de Dios. El ser humano, aunque le presenta a Dios lo mejor de su obra, de su comportamiento, de su vida, no puede recibir la bendición, solamente la maldición. ¿Por qué? La justicia del ser humano es como un trapo de inmundicia. Eso es la realidad. Por eso Dios no espera algo lindo de nosotros, sino Dios preparó Jesucristo, su Hijo unigénito y primogénito. Dios no le interesa, ni nos pide, ni nos espera que hagamos algo lindo, algo bueno, sino el Señor
ya nos dio Jesucristo, a través de Jesucristo ya nos dio la salvación del pecado, la justicia de Dios también, por el esfuerzo, por las obras. Ningún ser humano puede ser justificado, sino por lo que Dios preparó para nosotros. Nosotros podemos alcanzar a la justicia de Dios, a la salvación del pecado. Y podemos lograr la vida eterna también. ¿Cómo? No por el esfuerzo ni por la obra nuestra, sino por lo que Dios preparó a través de Jesucristo. Así es. El corazón de Dios es muy diferente al corazón nuestro. La idea de Dios también. La palabra de Dios también. Para poder aceptar lo que Dios preparó por nosotros, tenemos que vaciar nuestro corazón. Tenemos que negarnos a nosotros. Tenemos que dejar nuestros pensamientos. Ahí recién nosotros podemos recibir sin ningún problema lo que Dios preparó para nosotros. Esto es lo que Dios nos muestra a nosotros. Amados, dejen sus pensamientos, que vacíen sus corazones y reciban lo que Dios les da a ustedes. ¿Qué es lo que Dios preparó para nosotros con su sabiduría, con su poder? Jesucristo. Jesucristo tiene amor. Jesucristo tiene solución. Jesucristo no cometió ningún pecado, sino Él quitó el pecado del mundo. Jesucristo quitó el pecado del mundo y fue crucificado en la cruz, pagando la paga del pecado. Así es. Así Dios trabaja. Por el amor, Dios envió su Hijo unigénito en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Así limpió todo el pecado del mundo. Así nos justificó a nosotros. Esto es lo que hizo Dios para nosotros. Por eso que dice por fin, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es el pacto que Dios quiere poner en el corazón de cada uno de nosotros. Dios quiere poner el pacto nuevo, diciendo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué no se acuerda? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue suficiente para pagar la paga del pecado. La sangre de Jesucristo fue suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Ya logró Dios a través de Jesucristo. Entonces, solamente por medio de la fe en Jesucristo, la justicia de Dios nos llega a nosotros. ¿Quién es el justo? El que cree en Jesucristo. Sí. Por medio de la fe en Jesucristo, ahí está la justicia de Dios. Ahí está la vida eterna, ahí está la salvación del pecado también, por supuesto. Dios ya preparó todo.
No es que nosotros tenemos que alcanzar a cierto punto o a la justicia de Dios, en ninguna manera. Sino Dios preparó a Jesucristo a través de Jesucristo. Dios logró todo. Amados, la parte de la salvación del pecado no es que nosotros podemos tocar. Está totalmente fuera de nuestro alcance. Eso pertenece a Dios. Dios tiene que hacer por su ofrenda que preparó Dios. El ser humano no puede entrar ahí. No puede participar tampoco. Solo puede recibir lo que da Dios. Lo que viene de Dios puede recibir. Dios así nos muestra a nosotros. El ser humano puede afectar y puede agradar a los demás seres humanos. Pero el asunto de Dios, como la salvación del pecado, como la vida nueva, como el nuevo nacimiento, como la justicia de Dios, como la santificación, eso no tiene nada que ver con el hombre. Eso totalmente está en la mano de Dios. Por eso Dios, con su amor, con su poder, ya logró todos los detalles para darnos a nosotros. Dios así trabajó en la vida nuestra. Así preparó. Dejó bien perfectamente. No falta nada. Ya Dios nos dejó bien, justificado y santificado. También nos hizo perfectos como nueva criatura. Por eso la Biblia dice que somos hechura suya, creados para buenas obras. ¿Cómo nosotros podríamos alcanzar a ese nivel por el esfuerzo nuestro? Es imposible. Pero Dios ya preparó perfectamente para todos nosotros. Dios ya logró para todos nosotros. Entonces, ¿quién es el justo? El que acepta la palabra de Dios, dejando sus pensamientos. Sí, Señor, si usted no se acuerda de mis pecados, entonces yo no tengo pecado. Yo estoy libre de mi pecado. El que acepta la palabra del Señor puede disfrutar totalmente. La justicia de Dios ya se había manifestado. ¿Para quiénes entonces? Para los que creen en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Todos los que creen en Jesucristo pueden alcanzar a la justicia de Dios. Por eso dice, se revela por fe y para fe. Para que suceda esto en la vida nuestra, cada uno tiene que negarse a sí mismo. Tiene que dejar sus pensamientos y vaciar su corazón. Entonces Dios, a través de su palabra, se manifiesta en la vida nuestra. Por la fe, por la palabra de Dios, nosotros podemos recibir todo lo que Dios preparó para nosotros. Lo que pertenece al hombre es diferente lo que pertenece a Dios. Por eso cada uno tiene que dejar sus pensamientos y negarse a sí mismo. Dios ya preparó todo. Espero que todos puedan encontrar lo que Dios preparó para todos nosotros, como la justicia de Dios, la santificación, la perfección, la libertad, la vida eterna, todo.
Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy nosotros podemos iniciar estudio del libro de San Mateo. Nos toca número 22. Ahora vamos a buscar San Mateo capítulo 10, el versículo 1. Voy a leer. San Mateo capítulo 10, del versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tateo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen,
no os preocupéis por cómo o qué habléis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. El discípulo no es más que su maestro, y ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Hasta el versículo 25 he leído. Anteriormente nosotros hemos aprendido San Mateo capítulo 9. En capítulo 9 estaba saliendo un hombre paralítico, pero ese hombre fue llevado por los amigos. En aquel entonces Jesucristo, como estaba diciendo, que Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Jesucristo sabía que cuando Él iba a decir esta palabra, muchas personas iban a murmurar contra Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando voluntariamente esta palabra porque Jesucristo quería mostrar su capacidad, que Él tenía gran autoridad para dar perdón. Pero en esa época, la mayoría de los fariseos estaban creyendo que solamente Dios tenía poder perdonar de los pecados. Fuera de Dios nadie podía perdonar los pecados de los hombres. Pero de repente Jesucristo estaba usando esta palabra: Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Esta palabra estaba chocando fuertemente en el corazón de los fariseos y judíos. Porque durante más o menos 1500 años, desde Moisés hasta que naciera Jesucristo, ellos solamente estaban teniendo una regla. Solamente nosotros tenemos que guardar mandamiento, cumpliendo mandamiento, y cuando comete ya tiene que pedir perdón a Dios. Además, ellos nunca habían entendido sobre perdón eterno, porque fuera de Jesucristo nadie podía perdonar eternamente de nuestros pecados. Pero de repente Jesucristo estaba usando esta palabra: Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. En aquel entonces se divide en dos grupos. Un grupo, como este paralítico, podía aceptar
Gracias, Señor. Usted es el Salvador. El Salvador me dice que mis pecados son perdonados. Gracias. Aunque Jesucristo no estaba explicando detalladamente cómo va a limpiar su pecado, cómo va a terminar su pecado, ¿no? Pero Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Dentro del pecado del mundo incluye el pecado de este hombre, hijo de hombre. Solamente Jesucristo podía anunciar. ¿Sabe qué? Anunciar. Es muy importante, anuncio. Cada país hoy en día está teniendo crisis por medio de pandemia de COVID-19. Por causa de eso, cada país está dando la ayuda a los pueblos. Por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, creo que el año pasado, y el gobierno les repartió a los ciudadanos cada uno $1,000. Una vez, y luego segunda vez. Entonces, anunciando, cuando el gobierno anuncia que iba a dar $1,000, ya la gente tiene que actuar. Por ejemplo, ¿no? Para registrarse, para retirar el dinero. En Estados Unidos estaba repartiendo sobre, como por medio de apoyo de correo, pero alguno estaba robando este correo, este sobre que estaba llegando frente de su casa. Sin recibir papel que está apareciendo, cómo retira, cómo puede usar este papel como si fuera cheque para retirar el dinero. Entonces desapareció porque alguno estaba robando de sobre que estaba apareciendo algo de documento. Tal vez yo estaba escuchando la noticia. Entonces, anuncio. Significa que el gobierno cuando anuncia, entonces va a cumplir. Porque tiene confianza. En el año 1945, creo que 15 de agosto, por medio de la ganancia guerra contra Japón, el emperador se rindió ante el general de Estados Unidos. Entonces, cuando se rindió de su guerra, en aquel entonces automáticamente llegó la independencia de Corea del Sur. No era solamente Corea del Sur, sino también era Corea entero. Pero llegando esta buena noticia, alguno que vivía lejos de ciudad, viviendo en el campo, la gente no tenía radio ni periódico. Tal persona ya tiene miedo constantemente por los soldados, también policías japonesas. En aquel entonces la gente, pasando una semana después de tener libertad, podía llegar al mercado de la ciudad. Y observó un periódico antiguo que pasó una semana así, ¿no? En aquel entonces ya apareció la letra que el país Japón se rindió de guerra. Por eso Corea ya tiene libertad, independizó.
Hay diferencia de tiempo, ¿no? El tiempo que había independizado hace una semana, pero en su corazón, cuando llegó esta noticia, pasando una semana. Aunque será diferente de tiempo, así como este hombre que escuchó la noticia más tarde. Pero este hombre paralítico, antes de cancelar su pecado, Jesucristo ya estaba siendo encargado del pecado del mundo, quitó el pecado del mundo. Solamente Jesucristo lo vio en el corazón de paralítico que tenía fe. Por eso le dijo: Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Únicamente ese hombre aceptó: Señor, gracias, porque en mi corazón considera usted como mi rey. Mi rey dice que mis pecados son perdonados, entonces yo no tengo pecado. Gracias. Pero la verdad que cuando se termina su pecado, el pecado de paralítico, pasando uno de 3 años después de cargar el pecado del mundo, Jesucristo, cuando fue crucificado, derramando toda la sangre, por la muerte de Jesucristo, iba a terminar condenación y cancelación. Luego, después de ser resucitado Jesucristo, ya Dios iba a dar buena noticia, que ustedes ya no tienen pecado, porque mi Hijo amado hizo la redención eterna. Pero antes de ser resucitado Jesucristo, Jesucristo utilizó esta palabra: tus pecados te son perdonados. Entonces, en el corazón del paralítico aceptó la palabra de Jesucristo como la verdad. Hoy en día también nosotros, en este momento, ¿no?, alguna está pensando: yo soy pecador porque yo no puedo cumplir el mandamiento de Dios. Cada día estoy cometiendo. Señor, yo soy pecador. Pero, observando la palabra de Dios, antes de morir nuestro Señor Jesucristo tenía que llevar todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tuviera relación con nosotros y Jesucristo. Por ejemplo, ¿no?, hace 2000 años atrás, Jesucristo solamente hubiera llevado el pecado pasado. Entonces, nuestro pecado, ¿quién va a solucionar? Nuestro pecado, ¿quién va a pagar el precio? No tendrá nada que ver con Jesucristo. Eso es nuestro pensamiento, nuestra idea. Pero para Dios tenía gran poder para cargar todos nuestros pecados al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el testigo de Jesucristo, Juan el Bautista, estaba anunciando: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente nosotros ya ahora estamos escuchando. Actualmente, hace 2000 años atrás ya había cargado, limpiado, no se justificó, no santificó, pero ahora recién estamos escuchando esta palabra. Pero no importa por diferencia de tiempo, sino que uno que acepta la verdad, en aquel entonces llega el perdón de los pecados. Por eso Jesucristo es ayer, hoy y para siempre lo mismo. Su palabra también permanece para siempre. Por esa razón, cada día nosotros tenemos que repetir: Dios me salvó, Dios me rescató, Dios me llamó como real sacerdote, también escogió como nación santa,
para que yo anuncie el Evangelio, esta buena noticia. Y luego nosotros podemos predicar el Evangelio. Ya, por eso nosotros podemos buscar San Mateo capítulo 9, el versículo 37 y 38, dos versículos. Voy a leer. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué significa? En el mundo ya necesario levantar muchos siervos de Dios, quienes que puedan predicar la verdad, el Evangelio. Hay muchos que necesitan escuchar el Evangelio, pero todavía poca gente que están conociendo la redención eterna. Hay mies, mucha cantidad. Es decir, que hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio a través de nosotros. Por eso, como dice el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Significa que nosotros podemos pedir al Señor para que Dios nos envíe obreros, es decir, que los que reciben la salvación y también los que puedan tener un corazón para predicar el Evangelio. Doy gracias al Señor porque anteriormente yo no conocía la verdad. Yo también pensaba que Jesucristo murió en la cruz con el pecado pasado y también con el pecado original de Adán. Pero cada día lo que está produciendo en mi vida, yo tengo que limpiar. Pues cada momento estaba pensando, ¿no? Orando, pidiendo perdón. Pero mucha gente está creyendo. Cuando pide por la oración de sus pecados, en aquel entonces Dios va a perdonar. Se habla, pero en sus corazones no cree. ¿Cómo yo sé? Yo estaba pensando así. Puede orar, pero no tiene seguridad de lo que había recibido perdón. Si hubiera recibido el perdón, entonces mañana no tiene que repetir. ¿Cierto o no? Si hubiera creído exactamente que Dios había perdonado por su oración, entonces ya mañana no es necesario pedir. Pero la gente repita constantemente. Repitiendo, perdóneme. Algún tipo de pecado lleva 1 año, 2 años, 10 años. Porque en su corazón se quedó como el clavo. El clavo que se pegó dentro de madera, entonces ya no puede sacar fácilmente. Como si fuera clavo, ya había pegado en su corazón el pecado. Significa que no solucionó por su oración. La verdad que se quedó. Por eso la gente llora, la gente sufre, la gente pide perdón, pero no llega. Cuando llega libertad, cuando soluciona sus corazones, solamente creyendo en la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. El día de hoy, San Mateo capítulo 10 está saliendo de nombre de 12 discípulos. Pero leyendo esta palabra, ¿no?, me daba una curiosidad, porque hoy en día toda la gente está acompañado nombre y apellido. Y algunos nombre, apellido
y de padre y de madre. Y otro, 2 nombres, 3 nombres y apellido de padre y madre. Largo. Para leer todo nombre de la gente ya me daba mucha dificultad. Por eso yo no puedo memorizar de apellido, solamente algunos nada más. Por eso a mí me gusta mucho, ¿no? Acá solamente Felipe nomás. Felipe. Bartolomé. Tomás. Wow, Dios mío. Gracias. No está acompañado Tomás, Felipe, Pedro y Juan. Uy, ¿qué es esto? Claro, no, solamente un nombre. Salomón. Simón. Tateo. Qué bueno, ¿no? Solamente Simón Pedro, hay 2 veces. Simón llamado Pedro, así sale. Significa que estaba poniendo nombre sencillo, muy sencillo. Y luego Jesucristo cuando envió a 12 discípulos al mundo, pero leyendo esta palabra, no solamente a ellos en esa época, sino también esta palabra permanece para siempre, ¿no? Incluye en este siglo también. Por eso, como dice, en esa época, cuando Jesucristo estaba enviando 12 discípulos, que no vayan el camino de gentiles. También no ingresan en la ciudad de Samaria. Wow. Nosotros ya, ¿cómo podemos considerar el nombre de Jesucristo? Es el Salvador del mundo. No solamente Jesucristo es el Salvador de Israel. ¿Es cierto o no? Pero voluntariamente este libro se llama el libro de Mateo, el libro de San Mateo, está ubicada. Jesucristo es como el rey de Israel. Por eso voluntariamente está saliendo estas palabras. Solamente para los israelitas. Así dice. Pero la verdad que Jesucristo preparó su discípulo, como se llama apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que él fuera apóstol para los gentiles. ¿Es cierto o no? Es la bendición de Dios. Aunque está diciendo, no vaya el camino de gentiles y tampoco entre en Samaria, sino que, ¿a quién? El versículo 6, sino y es antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente a las ovejas perdidas de Israel. Así dice, ¿no? Pero la verdad que Jesucristo no solamente amaba a los israelitas, sino también Dios preparó un apóstol muy especial por medio de Saulo. Saulo era un fariseo, sobre todo fariseo, era superior. Y luego él quería matar a los cristianos, porque él pensaba que eran mentirosos, porque ya uno murió en la cruz, entonces ¿cómo puede revivir? ¿Cómo puede resucitar? Todos son mentirosos. Por eso él pensaba que todos son dignos de muerte. Por eso quería atrapar y quería matar a los como justos. Pero Jesucristo le apareció, le estableció como apóstol. Y luego a través de Ananías, él escuchó el evangelio, él recibió la salvación. Desde aquel tiempo, 100% se cambió su corazón y luego ya empezó a predicar el evangelio para los gentiles. Además, en la vida de Jesucristo, entró en la ciudad de Sicar, de Samaria, San Juan capítulo 4, para encontrar una mujer samaritana. Conversando con ella,
y luego mostró que era Mesías. Y luego ella recibió la salvación y transformó como predicadora. Directamente ella fue a su pueblo natal y luego invitando a los samaritanos. Los samaritanos recibieron la salvación a través de la predicación de Jesús. Es muy importante, ¿no? Nosotros ya, cada uno de nosotros somos como gentiles, pero para Dios, judíos, gentiles, ninguna diferencia hay. Solamente Dios quiere usar cada uno de nosotros. En estos tiempos, también Dios quiere usar en nuestra vida para que nosotros prediquemos el Evangelio, para que reciban la salvación a los que escuchan nuestra predicación sobre el Evangelio. Y luego, el día de hoy así terminamos y mañana vamos a seguir enseñanza de este libro de San Mateo. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para escudriñar la palabra de Dios. Cada día Dios nos da entendimiento para poder descubrir el secreto de la palabra del Señor. Dios, cuando envió sus discípulos a través de Jesucristo, en aquel entonces busque solamente a las ovejas perdidas de Israel. Pero no solamente Dios amaba a los israelitas, sino también Dios amaba a los gentiles y a nosotros. A través de su gran amor nosotros fuimos recibido la salvación y también fuimos rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos esperanza, gozo, alegría, paz. Por eso queremos transmitir esta bendición a los pecadores. Espero que nos bendiga para que nosotros podamos marchar por la fe. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.
Vamos a continuar la clase. Busquemos el Génesis 41, el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos. Nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que, como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Hasta el 13 hemos leído. El jefe de los coperos se olvidó de José durante 2 años. Recién cuando Faraón tuvo el sueño, él buscaba los magos y sabios queriendo escuchar la interpretación del sueño. Ahí recién, este copero, el jefe de los coperos, se acordó de José. Es cierto, José interpretó mi sueño, así yo recuperé mi puesto.
Eso le contó a Faraón. Al acordarse de José, Faraón le llamó a José, José interpretó el sueño de Faraón, también le dio la solución, lo que tenía que hacer Faraón. Así, toda la tierra de Egipto pudo recibir la salvación de esa dificultad, de ese juicio. Así es, cuando uno se olvida del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? No puede menos que sufrir y fracasar de balde. El Señor Jesucristo está en la vida de todos los que ya recibieron la salvación del pecado. Aunque uno siente o no siente, Jesucristo está. Si uno ya recibió la salvación del pecado, si nació de nuevo, ahí está Jesucristo. Pero, si uno no se acuerda de Jesucristo, ¿qué es lo que sucede? Jesucristo se queda en un rinconcito de su corazón, no más, sin poder hacer nada de nada. Como José estaba en la cárcel, encerrado nomás, sin poder hacer. José tenía la sabiduría de Dios, tenía la interpretación, tenía la solución también. Pero mientras que José estaba en la cárcel, Faraón sufría nomás. José no podía hacer nada de nada para Egipto. ¿Por qué? El oficial de copero se olvidó de José. En la vida de nosotros también. Claro, si aún no recibió la salvación del pecado, el primer paso es que tiene que recibir la salvación del pecado sí o sí, eso es número uno, sí, sin duda. Pero si ya es salvo, si ya es justo, si ya nació de nuevo, está bien. Pero ¿qué pasa? Siendo salvo y justo, si no se acuerda de Jesucristo, ¿qué es lo que va a suceder? Ante una situación difícil o un asunto importante o una dificultad o un problema, va a buscar a los magos y sabios del mundo. Luego, como que no pueden encontrar la solución, no podrá menos que sufrir, no más. No porque no está ahí Jesucristo. José ya estaba en Egipto, ¿sí? Cerca de Faraón, en la casa de la capitán de guardia, en la cárcel. Estaba muy cerca de Faraón. Pero si está ahí en la cárcel o más, si no se acuerda de José, no puede menos que sufrir por la situación. En la vida de los cristianos también. Si no se acuerdan de Jesucristo, Jesucristo estando ahí en su corazón, no puede hacer nada. Se queda nomás ahí. Luego van a buscar la solución humanamente, absolutamente. Luego sufrirán y fracasarán, se caerán. Por eso la Biblia nos dice en varios versículos que recuerde de Jesucristo. Busquemos un versículo, Hebreos capítulo 12 y 3. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad, recordad, quiere decir, ¿sí?
a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo puede continuar? ¿Cómo su ánimo no se cansa hasta desmayar? ¿Cómo puede suceder eso? Al considerar, al acordarse de Jesucristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Así es. Nosotros, al acordarnos de Jesucristo, Jesucristo nos puede dar ánimo, nos puede dar fuerza, esperanza. Sí. Así el Señor trabaja. Por eso Satanás nos hace olvidar de Jesucristo. El que no se acuerda de Jesucristo, cada uno quiere solucionar su problema por sí mismo, usando la manera humana, buscando el apoyo humano. Luego se decepciona y se desmaya también. Por eso Dios nos hace recordar de Jesucristo. Hay una historia bastante hermosa. Johan Choi de Dallas, cuando estaba en Liberia de África, él fue picado por el escorpión. Él estaba muriéndose. El veneno del escorpión africano es terrible, terrible. Cuando él llegó al hospital, los doctores decían que ya es tarde, demasiado tarde llegaron ustedes. El veneno del escorpión ya está esparcido por todo el cuerpo de este joven, morirá. Según la medicina, no hay tratamiento ni solución. Que retire nomás. En el hospital no hay espacio para atender a un paciente que no tiene ninguna posibilidad, ni esperanza, ni tratamiento. Este hospital no puede brindar ningún tratamiento para este joven porque ya es tarde. Que lleve nomás a su casa y espere la hora de muerte. Así decían los doctores. No solo en un hospital, sino en varios hospitales. En ese momento, el director de IUIF que estaba en Liberia le llamó al pastor Osupa. Pastor Johan de Dallas está muriéndose. Los doctores dicen que no hay tratamiento ni posibilidad. Va a morir Johan. Llorando, él le llamó al pastor Osupa. Porque la situación era muy seria, ¿sí? En ese momento, pastor Osupa habló con Johan. Johan, escúchame. Tú fuiste picado por el escorpión. Los doctores dicen que ya vas a morir. Ya no hay más tratamiento. Ante esa situación, al enterarse de esta situación, pastor Osupa, él pensó, yo estoy en Corea, él está en Liberia de África. Para traer a Corea demora y en el camino va a morir. Si me voy para allá, igual demora y luego yo qué puedo hacer para él. Pero en ese momento él se acordó del Señor. Pastor Osupa. Se acordó de la palabra de Dios. Busquemos el libro de Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40.
versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él se acordó de esta palabra. Luego le dijo a Johan, Johan, ¿sabes qué? En la Biblia está escrito así. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Johan, espera a Jehová. Jehová puede curarte. Tendrás nuevas fuerzas. Correrás, no te cansarás. Caminarás, no te fatigarás. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la palabra de Dios, Johan. Cree en la palabra de Dios. Espera a Jehová. Pastor Supa. Si no hubiese recordado de esta palabra de Jesucristo, ¿qué pudiera decirle a Johan? Ay, pobrecito, tú vas a morir, dicen los doctores, qué lástima, no podemos hacer nada de nada, wow. Él humanamente tenía que decirle, tratando de consolarle, tranquilizarle también. Así va a morir Johan. Pero Pastor Supa se acordó del Señor que estaba con él en su corazón. También se acordó de esta palabra. A través de esta palabra, Johan también se acordó de Jesucristo que estaba en su corazón. Es cierto, pastor, soy salvo, soy justo, entonces ¿por qué no puedo esperar a Jehová? Johan, a través de esta palabra se acordó de Jesucristo, de Jehová. Sí, pastor, yo lo haré, voy a esperar a Jehová. ¿Sabe usted qué pasó? No murió Johan, sino vivió. Él se levantó, él venció contra el veneno del escorpión. Se levantó al día siguiente. Por fin un doctor, un hospital de ONU le recibió, pero le dio una camilla nomás en el pasillo. Ahí tampoco podían hacer nada de nada, solamente chequeaban nomás su temperatura corporal, su presión sanguínea y su pulso, nomás. Al día siguiente se recuperó su presión, se recuperó la temperatura, se calentó su cuerpo otra vez, se despertó y le dieron de alta y regresó a casa vivo. Sí, imagínense un poco. Si Pastor Supa no se hubiese acordado de Jesucristo, de la palabra, él iba a decirle humanamente nomás. Ahí iba a morir Johan. Así es. En la vida nuestra, si nosotros nos acordamos de Jesucristo, el Señor con mucho gusto puede trabajar en la vida nuestra. Si nosotros nos acordamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Eso llegará en el corazón nuestro, nos dará ánimo, la fuerza, la sabiduría y nos abrirá el camino grandemente. Amados, no se olviden de Jesucristo que está en el corazón de ustedes. Recuerden bien, por favor, del Señor que está con ustedes, que está trabajando en la vida de ustedes.
En la Biblia hay otro ejemplo. Vamos a ver San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Jesucristo estaba predicando ante una multitud de gente. Pero pasando el tiempo, ellos tenían hambre. Jesucristo, viendo que ellos escuchaban el mensaje sin comer nada, le dolió su corazón. Entonces, Jesucristo, aquí, 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesucristo, claro, ya tenía poder, idea, solución, ya todo, ¿sí? Solo quería saber lo que había en el corazón de Felipe. Por eso le preguntó a Felipe, ¿sí? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí Felipe respondió: 7. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Señor, 200 denarios de pan no bastaría, porque eran muchísima gente. En el cálculo de Felipe, el resultado del cálculo de Felipe, ¿cómo es? No bastaría. Quiere decir que no hay solución. 200 denarios de pan. 200 denarios de pan. Mucho, ¿sí? Un denario es una jornada, un jornal, ¿no? Un jornal. No sé en Paraguay cuánto sale por el momento. Vamos a ver aquí 200 denarios, 200 días. Un obrero, ¿sí? Un trabajador trabaja 200 días. Entonces, a ver, un mes, 30 días, ¿sí? Pero ¿cuántos días trabaja por un mes? 5 días, de lunes al viernes y durante 4 semanas. Entonces, 20 días, ¿sí? 20 días. O un poco más. 25 días, vamos a suponer. Entonces, 200 denarios sería 4 meses, sería 4 por 4 meses sería 100 denarios. Entonces, 8 meses. 8 meses. Por 8 meses, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería el salario? 8 meses. Ahora en Paraguay pasa un poco más de 3 millones, ¿no? Creo. Perdón, no me acuerdo muy bien, eso yo no manejo. Bueno, salario mínimo, ¿sí? 8 por 8. Vamos a calcular por 3 millones, por 8 meses. 24 millones. Ustedes habían comprado la cantidad de pan como el pan de 28 millones. En Paraguay, de repente, en una panadería, si uno quiere comprar, dame el pan para 28 millones. Hay una panadería que puede entregar el pan al momento. Yo quiero comprar el pan para 28 millones de guaraníes. Dame. ¿Qué cantidad será? Wow. El volumen también va a ser enorme, ¿eh?
hay que trasladar por camiones grandes, varios camiones, ¿sí? El tema es, no hay una panadería que tiene ese pan al momento. Todo eso por pedido hay que preparar desde ya una semana antes o, ¿sí? Esa cantidad. Debe ser una fábrica. Y igual, aunque consiga esa cantidad de pan, pero ¿qué pasa? No bastarían. Igual va a faltar. Eso es el cálculo de Felipe. En su cálculo, ¿qué es lo que falta? Jesucristo. En el cálculo de Felipe no está el poder de Jesucristo. Felipe no se acordó de Jesucristo ante este asunto. Por eso él calculó nomás. No sé de dónde sacó esa cifra, 200 denarios de pan. ¿Sí? Ahí estaba muchísima gente, más de 5,000. Solamente los varones nomás estaban 5,000. Entonces, contando las mujeres, los niños, creo que más de 10,000 personas estaban. Para alimentarlos, calculando bien, y cada uno recibiendo un pedacito de pan, ¿sí? Igual va a faltar. El cálculo de Felipe termina con el fracaso, ¿sí? Igual va a faltar. No basta. ¿Por qué? Ahí no está Jesucristo. En el cálculo de Felipe no está Jesucristo. Quiere decir que Felipe no consideró el poder de Jesucristo ante esta situación. Por eso termina con el fracaso. Pero en el caso de Andrés, hermano de Pedro, ¿qué dice Andrés? 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Andrés, ¿por qué le contó eso a Jesucristo? Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Felipe, ahora está, la situación ahora ya 200 denarios de pan igual no alcanza, ¿sí? Para 10,000, más de 10,000 personas. Pero 5 panes, 5, no 5 millones de panes, 5 panes y 2 pececillos. Pececillo quiere decir chiquitito, ¿sí? Eso era el almuerzo de un muchacho, creo. Pero eso le presentó al Señor Jesucristo. Si Andrés no hubiese considerado el poder de Jesucristo, no pudiera contarle eso. ¿Para qué? Eso es muy inútil, ¿no? Pero el Señor, aquí está. ¿Eso qué quiere decir? Esto, con el poder del Señor, creo que usted tiene solución. Le da la tarea al Señor Jesucristo. Eso fue el cálculo de la idea de Andrés, considerando el poder de Jesucristo. Jesucristo, con mucho gusto, bendijo. Luego mandó a repartir a todos. Todos se saciaron. ¡Wow! Increíblemente. Todos se saciaron. Y sobró 12 canastas. Lo que tenía este muchacho era 5 panes, 2 pececillos. Pero más de 10,000 personas comieron y sobró 12 canastas. El resto, ¿qué era? El poder de Jesucristo. Así es Jesucristo.
Considerad Jesucristo, dice la Biblia. Recordad de Jesucristo. Ante cualquier situación, ante cualquier asunto, ustedes no calculen por lo que tienen ustedes, por lo que ven, sino consideren, por favor, el poder de Jesucristo. Jesucristo está con nosotros. Jesucristo trabaja en la vida nuestra y nos ama. Entonces, ante cualquier situación, ante cualquier asunto, cualquier dificultad y problema, tenemos que considerar el poder de Jesucristo. ¿Sí? Entonces va a salir diferente resultado de nuestro cálculo, de nuestra idea. No menosprecien al Señor que está en el corazón de ustedes. El Señor está muy cerca de nosotros. Con mucho gusto, Señor quiere asumir la responsabilidad y trabajar en la vida nuestra con su sabiduría, con su poder. Solo muchos no le dan la oportunidad, sino ignoran, menosprecian, dejan a un lado. Vamos a darle la oportunidad. Vamos a entregarle al Señor Jesucristo el volante de la vida nuestra. ¿Sí? Vamos a darle el puesto del dueño de la vida nuestra para que el Señor pueda manejar libremente la vida nuestra entera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo con mucho gusto va a ordenar la vida nuestra, va a trabajar en la vida nuestra fielmente, con su amor, con su poder también.